Preguntones de Ciudad de México. Ustedes lo pidieron y aquí lo tenemos. El primer show en vivo con público donde tú vas a poder preguntar lo que quieras. Así que esto se va a armar el 23 de agosto. Los boletos están en Passline. Esto va a suceder en Ciudad de México. Y el tema va a ser gordofobia. ¿Con quién? Con Priscila Arias, la fashionista. Así que allá nos vemos. Lleva tus preguntas y así. Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de lactancia. Y para eso, Andrea, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, a venir a responder cosas. Oye, te cuento de ese botón. Ese botón es tu salida de emergencia. Si yo rebaso una línea que no te parece cómoda o por alguna razón tú necesitas que este programa termine, oprimes eso y sin preguntas eso termina. Ok. Ahora sí, es muy raro esta pregunta, pero ¿qué es la lactancia? Mira, la lactancia es un proceso fisiológico que tenemos todas las mamíferas y es la forma de alimentar a nuestros hijos. Ok, para mí fue muy impactante. Yo no sé nada de lactancia. Nunca he lactado ni pienso lactar. Nunca me ha interesado el tema. No sé nada. Entonces, me impactó muchísimo saber que no es algo que solo sucede. O sea, yo pensé que era como algo que solo sucedía. Y no. ¿Cómo que no es algo que solo sucede? Mira, lamentablemente yo siempre lo digo que Disney nos miente, ¿no? En los partos, en las películas ves que 1, 2, 3 y ya nació el niño y la mujer radiante, ¿no? Lo mismo pasa con la lactancia. Es un diálogo que trae la cultura hoy en día de es fácil, es un proceso normal, estás lista para eso y lamentablemente no. Depende mucho de tu salud, de la hidratación, de cómo estás emocionalmente, cómo estás físicamente, si tus mamas están listas para la forma del pezón. O sea, lamentablemente no es algo normal que se lleva tan fácil, ¿no? O sea, sale... Sí, yo pensé que era algo como... Y lo pones ahí y el bebé, como un becerro, sabe qué hacer. Ojalá fuera así. Yo creo que actualmente el 3% no necesitan absolutamente nada de ayuda. ¿El 3%? Sí, o sea, lo que me acabas de decir de lo puse y mi bebé supo qué hacer, el 3%. Las demás personas, hay enfermeras ayudando, la tía, la prima, la sobrina, la abuelita con 40 consejos y no es tan fácil. ¿Qué impacto? Estoy muy impactada con eso. Sé que las personas que han lactado me han de ver con cara de, está estúpida. Lo sé, pero es que es muy impactante para mí eso. Ahora, el 3% es el que se da como, digamos, de becerro, de que supo qué hacer. Sí. Ahora, todas las personas con mamas pueden, o sea, bueno, todas las mujeres o personas que puedan lactar, ¿pueden lactar? No. ¿No? No. Hay tipos de mamas que, por ejemplo, se llama hipoplasia mamaria. Esto quiere decir que te hace falta un pedacito de tu seno, que ya sea glándula o sea músculo. Es una forma muy característica. Si ustedes googlean hipoplasia mamaria, parecen unos tubos, parecían tubulares. Y es muy complicada la lactancia. No quiero decir que es imposible, pero es muy complicada. También si tienes enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, SOP, endometriosis, pues son enfermedades que no son muy compatibles con la lactancia. ¿Endometriosis? Pero endometriosis tiene muchísima gente. Sí, endometriosis, SOP son... SOP es el ovario poliquístico. Exacto. También es algo que tiene muchísima gente. Sí, y no te lo dicen. O sea, te dicen primero que es muy complicado embarazarte, ¿no? Y una tasa de infertilidad. Pero ya que estás en el embarazo, nadie te habla de que la lactancia pueda ser ¿Y por qué algo no? complicado. Híjole, yo creo que el problema es la información. Actualmente, pues es la industria, el gobierno, pues prefiere que se gaste en fórmula, sin hablar de una marca, que una mujer produzca el alimento de un ser. A ver, espérame. No es que yo traigo 2 hojas. Espérate. A ver, la endometriosis, ¿qué tiene que ver con la lactancia? O sea, ¿por qué estas situaciones
generan daño allá, pues. ¿Por qué no puedes? Ok, vamos a empezar. ¿Cómo es que puedo lactar? ¿O de dónde viene la lactación? ¿No? En nuestro proceso de gestación empieza a haber desde la semana 16 a algo que se llama precalostro. El precalostro es como antes del calostro, que es la primera lechita que sale de tu cuerpo. Ok, el calostro es la primera leche que sale del cuerpo. Exacto. ¿Solamente o cada vez que vas a amamantar? No. Los primeros 3 a 4 días es la primera leche o el primer tipo de leche que sale de tu cuerpo. Ok. Y esta es muy espesa, es muy viscosa, es de color amarillo, que de hecho por eso le dicen el oro puro, ¿no? Ok. Y este es muy laxante. De hecho, los bebés bajan de peso no porque no se esté nutriendo el calostro, que es una idea totalmente absurda, que por eso nos meten la fórmula, porque el bebé no está subiendo peso. Pues no, el calostro sirve para que el bebé empiece a hidratarse, que empecemos a ver si su sistema digestivo está correcto y es muy laxante. Ok. ¿No? Ahora, la leche se empieza a producir gracias a que la placenta se desprende. Oh. Entonces, en cuanto ya sea parto vaginal o de cesárea, en cuanto la placenta sale, el cuerpo dice, ok, bajan los niveles de estrógeno y entonces el cuerpo dice, tengo que empezar a producir leche. Que la prolactina empieza a subir y entonces empieza a haber esta producción de la leche. Gracias a la oxitocina sale. Entonces, esto quiere decir que en cuanto sale la placenta, el cuerpo sabe que tiene que empezar a producir la leche. Pero ¿qué pasa por ejemplo, en una cesárea o qué pasa en trastornos hormonales? Pues todas estas hormonas están desvariadas, ¿no? Y hablemos en un mundo ideal que es un paciente que sí llevó un tratamiento, que fue un bebé planificado y demás, vitaminas y sí, minerales, que está en el óptimo, exacto, así, en el mejor escenario. Súper planeado. Lo que va a pasar es que el cuerpo va a estar desregulado y le va a costar trabajo llegar a esos picos de hormonas normales o esperados o estudiados. Entonces, ahora, lamentablemente, la endometriosis tiene focos de endometriosis en muchos lados, ¿no? O sea, se han estudiado que hay en el pulmón, que hay en el intestino, que hay en el colon, hay algo que se llama adenomiosis, que está en los músculos. Entonces, si el bebé no succiona y si el bebé no hace esa producción y ese estímulo de las mamas, pues entonces las hormonas no saben que tienen que producir leche, ¿no? Entonces, aunado a que tu cuerpo le cuesta un montón por las hormonas, que estás en un estrés porque viene la tía y ¿cómo estás, hija? Y viene la enfermera a preguntarte o sea, es mucho los primeros 2 días, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas un rollo hormonal, un problema hormonal, sí te predispone a tener problemas en la lactancia. Ok. Ahora, otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando me enteré es que dolía. ¿Duele? ¿Tiene que doler? ¿No tiene que doler? ¿No es normal? ¿Sí es normal? ¿Me dices del dolor? No debe de doler. O sea, amamantar no es algo que debe de doler. No. Yo es algo que, y la gente que me conoce, algo que me debería de tatuar, debería de ser el dolor no es normal. En nada. O sea, en muchos procesos no debería de doler. Y en la lactancia no debe doler. O sea, es una bandera roja, pero así gigante de mundial de fútbol. No debe de doler. O sea, en el momento... Nunca. Ni aunque lleve yo amamantando mucho tiempo, ni aunque... No, nunca. No, te creo cuando tu hijo ya tiene dientes y pues entonces te muerde. Eso sí duele. Pero el proceso de succión de tu bebé no debería de doler. ¿Por qué duele cuando duele? Híjole, súper amplia la pregunta, pero puede ser por la postura que tú estés adoptando, que no sea la más correcta, la colocación de tu bebé. Puede ser también un tema de abrir la boca, que la boca le esté abriendo muy chiquito y entonces se esté quedando en el pezón. Puede ser que esté activando otra musculatura que no es la correcta y entonces esté masticando en vez de succionar. Esas son como las más frecuentes. Espérate, porque me dijiste que se quede en el pezón. Entonces, ¿a dónde se tiene que ir? Mira, algo que está mal planteado es que te dicen, te tiene que tomar del pezón. Y no, imagínate que yo te traigo acá una hamburguesa gigante, la más jugosa, con 4 carnes y demás. Si tú agarras la hamburguesa y la muerdes así,
No alcanzas nada de la hamburguesa. Ok. Tú tienes que abrir la boca grande, grande, grande para poder morder esa hamburguesa. Lo mismo pasa con el pecho. Si tú agarras solo el pezón, no te va a salir casi absolutamente nada de leche. Ok. De hecho, es un error pensar que la leche solo sale del pezón. Hay algo que se llaman tubérculos de Montgomery, que son, no sé si alguien se ha visto sus mamas, pero las invito a que se las vean. Tienen como unos puntitos o como unos granitos que tenemos de 4 a 12, que de ahí también sale la leche. Ok. Entonces el bebé necesita, y vengo muy preparada, el bebé necesita abrir grande, grande, grande la boca para que el pezón entre y la areola, o sea, toda la areola entre a la boca y pueda succionar y pueda sacar muchísima más leche. Ok. Porque si no te duele de que te están agarrando, o sea, solamente el pezón. Ok, ahora, las grietas que se agrietan. No es normal. Ok. El que te esté agrietando solo nos habla de que el patrón del bebé está siendo incorrecto. Ok, ¿el patrón te refieres a cómo abre la boca Exacto, y cómo lo hace? que Okay. no lo está abriendo, que a lo mejor la lengua no está funcionando de la manera adecuada, que está masticando en vez de... Cuando masticas, pues literal se ve así al bebé. Ok. Pero cuando succiona se dice rueda de tren, o sea, hace esto. Ok. ¿No? Entonces, si tienes grietas, o sea, te van a decir, es que eres primeriza, es que te está agarrando, es que se te tiene que formar el pezón. No. O sea, es negativo, no pasa. Si tienes grietas, algo está mal. Ok. No grietas. No debe de grietas, haber, no dolor. Ok. Ahora, hay otra cosa que dicen, no sé si es verdad o no, que hay que dar, o sea, que hay que lactar de 10, o sea, en lapsos de 15 minutos máximo. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué? ¿Para qué? Mira, depende mucho en qué edad tenga tu bebé y en qué etapa esté. Ok. Pero no debería de haber tiempos en la lactancia. O sea, de aquí viene como el tema de a demanda, ¿no? Ok. Yo siempre pregunto, ¿a demanda de qué? ¿Qué es lo que necesita el bebé? Si tú le dosificas los tiempos, tiene que ver mucho a lo mejor con una necesidad gubernamental, con una necesidad cultural, con otra necesidad que no es de alimentarse. ¿A qué te refieres con eso? Cuando tú hay un artículo que protege la lactancia de las mujeres, suponiendo que somos godines. ¿En la Constitución? Sí, Oh. somos godines y regresas a trabajar. Te voy a dar 2 periodos de media hora para poder ir a lactar o sacarte leche. Para sacarme leche me funciona bastante, me pongo los 2, 20 minutos y me sobran 10 minutos para ver TikToks y ir al baño. Okay. Perfecto. Pero para un bebé no. Porque un bebé puede tardarse 10, 15, 20 o hasta 30 minutos en un pecho. Ok. ¿Cómo debes de saber que tu bebé ya debe de cambiar al otro pecho? Bueno, pues hay un fisioterapeuta español que se llama José, que nos habla de una teoría que se llama mantra. ¿Esto qué quiere decir? Vas a estar en un pecho, vas a ver que tu bebé esté succionando, deglutiendo, succionando, deglutiendo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú tomas agua, no te la dejas aquí, ¿no? Te la pasas. Entonces tú tienes que observar que tu bebé esté pasando leche. Cuando ya no está pasando leche, pero tú quieres que coma, lo tienes que cambiar al otro pecho. Pausa ahí. ¿Y por qué ya no está tomando leche? Porque a lo mejor ya no le salió. ¿Y por qué ya no salió? Porque puede ser que no tengas tanta en ese momento. O sea, hay como o sea, me refiero a, este pecho hace, te voy a decir cualquier, 200 mililitros y ya, por día, por hora, por lapso. No, el cuerpo sí trabaja a demanda. Cada que tú succionas, le mandas al cuerpo y le dices, necesito más, necesito más, necesito más. A todos nos ha pasado que hemos ido al baño y un invitado o tú mismo le dejas apretado al baño y se sigue yendo el agua, se sigue yendo el agua. Lo mismo pasa en el cuerpo. Y si tiene bomba, o sea, agua y subió la bomba y está el tinaco lleno, pues va a seguir saliendo. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo produce leche gracias a la succión, a que tú le estés diciendo, necesito. Entonces, si tu bebé está succionando y le está mandando la señal al cuerpo que necesita leche, él va a seguir produciendo. Paréntesis ahí. ¿Tú tienes buena memoria para saber qué te pregunté? Sí. Ok. Ahora, pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. La cosa es que esto me saca otras preguntas, porque si yo decido no lactar, por la razón que sea esto, ¿ya no voy a producir leche entonces? O sea, si no succionan, ¿no produce? Empieza a reducir. Imagínate que el cuerpo es como una fábrica.
Si yo en este momento le digo a mi cuerpo, ya no produzcas más, va a decir, ¿y qué hago con esta que tengo? La tienes que sacar un poco, porque si no puedes producir obstrucciones o mastitis, que es una lesión muy importante y es una patología. ¿Esto qué quiere decir? La leche se queda ahí estancada y entonces empieza a haber obstrucciones en todos los conductos. Estos conductos se taponan, se inflaman y puede haber hasta bacterias y es un tema muy peligroso. De hecho, puedes terminar hasta en el hospital. Pero ahora, pon tú que yo no lacté por la razón que sea, pero por ejemplo, en el caso de legrados, de tragedias en la hora del nacimiento. Depende mucho en la semana que estés. Ok. ¿No? O sea, a partir de la semana 16 te decía que tienes ese precalostro, pero no necesariamente te sale, o sea, ya está ahí, tu cuerpo lo está produciendo. A partir de la semana 34, 36 del embarazo, ya puedes empezar a ver que te empieza a gotear, pero es importante que no te lo extraigas. O sea, hay técnicas específicas para no extraerlo, porque si no empiezas a segregar oxitocina que estimula las contracciones uterinas y entonces no queremos eso. Ok. ¿No? Entonces, suponiendo, por ejemplo, en un mundo real que pasa algo y el bebé no llega a término o fallece, actualmente hay medicamentos que por seguridad no voy a decir, empieza con P y el componente es Bro, ¿no? Porque lamentablemente aquí en México se venden sin receta. Y está científicamente comprobado que cuando te lo tomas, la mujer puede tener episodios equisoides, de paranoia, depresión, ansiedad, y debería de ser mucho más regulado. Suponiendo que tienes a una mamá que pues ya tiene la leche, tienes que empezar a hablarle al cuerpo y decirle, no hay a quien dársela. Vamos a empezar a disminuir la producción y se haría un destete, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que se conoce como ir aplazando y enseñarle al cuerpo a disminuir esa producción y idealmente tarda entre 15 a un mes en que la fábrica cierre. O sea, no es, imagínate, es un proceso súper doloroso. Afortunadamente, en consulta a mí no me ha tocado, pero sí me ha tocado ¿Y esta pastilla la dan para que deje de producir leche? Sí, pero no es de un día a otro. O sea, no es como una pastilla para el dolor de cabeza que, pum, ya en 20 minutos se te quitó. No, eso es lamentable porque no les explican a las mujeres. O sea, te dicen, toma y ya no vas a producir leche, ¿no? Y pues sí, ya la leche que tienes ya no va a parar. Pero la que tienes hay que hacer que salga e ir haciendo poco a poco e irle enseñando al cuerpo que ya no necesita. Es una línea muy delgadita, porque si tú te sacas toda la leche, entonces el cuerpo dice, sí, hay alguien que la necesita. Pero si no te la sacas, puedes tener mastitis. Me parece fuertísimo la experiencia. Pues más allá de la producción de leche o no producción de leche, sacarla o no sacarla, medicamento o no medicamento, me parece un proceso fuertísimo que tiene que vivir alguien, porque aparte de la pérdida con la que está viviendo este proceso que ya es fuertísima, va a tomar un medicamento que puede tener reacciones que acabas de decir, sumado al proceso que está viviendo, sumado al proceso que de todo va a tener que ser de extracción de leche. Qué fuerte, o sea, me parece brutal. Y no hay un buen acompañamiento, o sea, no hay un acompañamiento idóneo, ¿no? O sea, que alguien te diga, mira, lo que podemos hacer es extraerlo manualmente, puedes hacer estos masajes, la puedes donar, que eso ayudaría muchísimo. ¿No quieres? Bueno, pues congélala y a lo mejor un día que estés enfermo del estómago, o sea, la leche tiene muchos usos. Ok, salgámonos de ese lugar horrible. Justo diciéndome eso, ¿para qué más sirve la leche materna? Mira, la leche materna, aparte de ser para un alimento, hay estudios actualmente que se están utilizando para pacientes con cáncer, para pacientes con dermatitis, gastritis, colitis, y pues es un alimento muy rico en minerales y vitaminas. Entonces, yo lo uso con mi esposo. Ok. Yo estoy lactando todavía, pero ya no lacto tanto, o sea, tengo mucha leche, entonces lo que estoy haciendo es empezar con mi destete, saco un poco, la almaceno, y él sufría antes de gastritis y colitis. Entonces dije, bueno, los estudios dicen esto, los artículos dicen esto, vamos a ponerlo a prueba y no sabe feo. Él dice que es muy grasosa, o sea, es como cuando te echas un shot de como de yogurt, como que te cae pesado y como un Protect,
pero no sabe fea. Okay. O sea, quien te diga que sabe fea es mentira. Ahora, ¿es cierto que la leche materna cambia su composición, va cambiando su composición dependiendo de cómo va avanzando la lactancia? Sí. ¿Qué? Hay 3 tipos de leche. El calostro que te decía, que está los primeros 3 días, que es muy rica en vitaminas y grasa, ¿no? Y es laxante. Después se llama la leche de transición, que la leche de transición es un poquito más como blanca, como la leche de vaca, por así decirlo. Y esta ya tiene todos los minerales, proteínas, grasas, todo lo que necesita el bebé. Y esta dura aproximadamente entre 15 hasta los 2 meses. Y después es con la leche que te quedas para siempre, que es leche madura. Y esa es hasta el día que tú dejas de dar leche. Ok. Ahora, ¿esa leche sí tiene lo que la mamá consumió? O sea, ¿sí es verdad que lo que consume la madre... O sea, ¿me comí un chocolate, sabe a chocolate? ¿O alguna composición? O sea, ¿tiene que ver lo que consume la madre? Sí tiene que ver, porque la leche tiene todo lo que la madre consume gracias a la sangre, al plasma, ¿no? Pero pensándolo en los alimentos, no es como que coma y diga, cebolla, pollito, no. Pero sí es muy cierto que tiene matices de sabor, que tiene matices de olor, que, por ejemplo, hay estudios que hablan del café. Que mamás que toman mucho café y lactan, cuando lo dejan de tomar o bajan la cantidad de leche, los bebés sí lo resienten, ¿no? Y entonces están más como adormilados o empiezan a estar como un poquito más irritables. Entonces sí es muy cierto que todo lo que tú consumes, alimentos, medicamentos, alcohol, drogas, sí pasa directamente a la leche y depende de lo que consumas, pero no es como que digas, hoy le vas a ver a chocolate. Sí. No. Pero sí afecta, digamos. Sobre todo si consumes alcohol y esas cosas. O sea, por ejemplo, la cerveza, que dicen que es bastante buena para la leche. ¿Es cierto o solo quieren una chela? Sí, es un mito. Antes sí se creía, ¿no? O sea, hace 20, 30 años se hablaba de que la levadura hacía que se produciera más leche. Pues realmente no, o sea, te sirve como para que estés relajada y ya. ¿Y afecta al bebé? Sí, bueno, hay que hablar de lo que afecta a la lactancia per se, o sea, al proceso y al lactante. Al lactante, si tú te tomas solo una cerveza, una copa de vino, un tequila, realmente lo que pasa, imagínate que tienes un colador y el colador tiene espacios de este tamaño. Pero tú te tomas de este tamaño, pues no alcanza a pasar, ¿no? Es la permeabilidad de la membrana. Ahora, sí, en la lactancia no se debería de tomar, pero tampoco habría que satanizar el hecho de que te tomes una copa de vino, una copa de alcohol a la semana. No le va a pasar absolutamente nada. Ahora, sí hay ya tablas que nos dicen, si tú pesas tanto, el bebé pesa tanto y te vas a tomar cierto alcohol, espérate cierto tiempo para que no le pase nada, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Desechar esa leche. Esa sí la tienes que desechar completamente o que la uses de skincare o para jabones o para el baño del bebé, pero que no se ingiera, ¿no? Pero pues ya hay muchas formas de poder tener vida social en ese sentido de tomar y que no afecte al bebé. Hay que también tener en cuenta que el proceso del embarazo son 9 meses, más la lactancia son 6 meses y no tendríamos que juzgar o satanizar a una mamá que dice, ay, necesito una copita de vino, necesito algo, ¿no? No le hace gran daño una copa. Más de una sí tendrías que ver los tiempos de absorción. ¿Medicamentos se puede? O sea, ¿también afectan o no afectan si me enfermo? Depende de qué medicamentos. Actualmente hay una página que se llama e-lactar, que es una página increíble. Tú metes el medicamento que tu doctor te mandó y te dice, como en semáforo, si lo puedes, si no, y te da recomendaciones. Evidentemente todo tiene que estar acompañado de un profesional, pero hay infinidad de medicamentos que se pueden tomar. O sea, solo no se pueden tomar, por ejemplo, algunos antidepresivos, algunos contra convulsiones, algunos para el corazón como anticoagulantes, pero son muy, muy específicos. Oye, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo tengo algún tipo de medicación psiquiátrica y quiero amamantar a mi cría? ¿Qué?
El problema que yo veo actualmente y que me pasa todos los días es que pediatras, psiquiatras y médicos generales es como, no, estás lactando, no puedes tomar nada. No, sí se puede, ¿no? Y es muy importante porque mientras la mamá esté sana, tranquila, va a poder generar leche y va a poder lactar tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tendrías que revisar que tu doctor esté en plena conciencia de la lactancia y avisarle desde que estás embarazada como, oye, ¿qué plan va a ser? ¿Qué medicamento podemos cambiar? Por ejemplo, la centralina sí se puede tomar, ¿no? Entonces deberíamos de ver qué medicamento a lo mejor estabas tomando, en qué dosis, irlo combinando, ir bajando dosis, ir trabajando sobre eso, pero no debería ser un impedimento. Oye, ¿las ginecólogas tienen este conocimiento de lactancia o es otra especialidad o es alguien, o sea, ¿con quién se ve esto, pues? Mira, hoy en día yo, por ejemplo, soy fisioterapeuta en lactancia y asesora de lactancia. Ok. Cualquiera que quiera ser asesora de lactancia se puede formar y hace un examen y tiene su certificado de asesora de lactancia. O sea, digamos que la ginecología no necesaria, o la ginecobstetría no necesariamente le sabe a eso. No, pero sí deberíamos. Y si no te interesa, sí deberías de tener a alguien de confianza que dijeras, mira, está esta persona embarazada, claro, por favor, platica y habla e infórmate. ¿Cuál es el problema? Que en México no sabemos trabajar en equipo, que creemos que todo lo sabemos y lo que hablábamos, ¿no? Que la lactancia es un proceso natural. Claro. Entonces, pues hasta los pediatras, ¿no? O sea, te dicen, ay, no se está pegando, dale fórmula. ¿No? Entonces, no todos saben de lactancia. Hoy en día ya ves más pediatras que son asesores de lactancia, más odontopediatras que son asesores de lactancia y ginecólogas que son asesoras de lactancia y ahora, bueno, fisioterapeutas. A ver, ¿qué te pregunté hace rato? Me preguntaste... ¿Qué? ¿Te acuerdas? Y yo ni me acordé de preguntarle qué le había preguntado. Pero bueno, ahora, ¿es verdad que hay buena leche y mala leche? O sea, como esta leche de que no me sale buena, no es suficiente, no tiene los nutrientes, ¿o no? No, toda la leche es buena. Ok, no importa, por ejemplo, si la mamá tiene desnutrición, si tiene algún tipo de... Bueno, yo no diría ni bueno ni malo, sino componentes. Ok. ¿No? He visto últimamente en TikTok así de, ¿sabías que la lactancia te puede dar osteoporosis? O sea, algo que es súper importante es que entender que tú eres la máquina, tú estás creando ese alimento, ese gran alimento depende de ti. Entonces tienes que estar bien descansada, bien hidratada, tienes que tener vitaminas, suplementos alimenticios, calcio, o sea, te tendrías que estar haciendo un chequeo sanguíneo cada 3 o 6 meses para ver cómo estás tú y sobre eso ver si el niño necesita a lo mejor alguna suplementación, ¿no? Okay. Si a ti te hace falta calcio, pues a él le hace falta calcio, okay, ¿no? Antes de los 6 meses. Después de los 6 meses, pues como ya tienen la alimentación complementaria, bueno, pues pueden enriquecer de otros alimentos aparte de tu lactancia. Ahora, ¿el tamaño importa en la cuestión de lactancia? De los pechos. No importa que digas, entre más grande, más produzco, no. Pero sí la forma, a lo que me refería antes de la hipoplasia, también, por ejemplo, pasa mucho que en senos muy grandes, a la hora de que la nariz del bebé queda con el seno, pues muchas veces no pueden respirar, ¿no? Entonces hay técnicas de alejas un poco el pecho, le alejas un poquito para que no se esté ahogando y no pasa nada, pero el tamaño no debería de importar. Ok, ahora, la madre o a ver, si es lactante el que toma la leche, ¿cómo se llama la persona que da del lactar? Lactea. ¿Por qué me meto en esos problemas? ¿Por qué me meto en esos problemas? Bueno, la persona que lacta, ¿debe beber más agua? Sí. ¿Ah, sí? Sí, 100%, porque la leche está compuesta de grasas, minerales, pero pues es acuosa, es agua, okay, y es hidratante. Entonces, se recomienda de la ingesta normal que tú haces, de entre 2,5 litros, consumir 2 o hasta 3 litros más. Oh. Y a esto, por ejemplo, si haces ejercicio, si estás bajo luces o estás expuesta mucho al sol, pues y estarte hidratando. Y no solo con agua, o sea, con sueros, con bebidas que realmente te hidraten, no que te quiten la sed, sino que realmente te hidraten. Ok, ahora, ¿después de un año ya no alimenta la leche materna o
O sea, sí alimenta, pero no suficiente para una persona de 1 año. Yo creo que aquí el problema es que nos han vendido que a partir de los 6 meses, como ya come alimentos sólidos, no debería de lactar. Y yo te diría, imagínate que le quitas todas las vitaminas, toda la protección más rica en todo el mundo. O sea, la leche materna es el alimento número 1. No hay alimento más rico en proteínas y en grasas y en minerales. Entonces, no, es mentira. O sea, sí necesita, ya no cumple con sus requerimientos porque empiezan a hacer más actividades, empiezan a gastar más calorías, pero realmente la lactancia puede durar hasta que la mamá quiera. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿no hay un límite que dices? No, ahora, hay estudios psicológicos y sociales que nos habla de que pues arriba de 5 años pues el apego ya no es seguro y todos estos temas, pero la mamá de poder se puede, pues. Sí. Ok, ahora, ¿los bebés que son intolerantes a la lactosa son intolerantes a la leche materna? No, la lactosa es de la lactosa de la vaca, ¿no? Ese es otro problema que actualmente hay, que se habla de que si la mamá se alimenta de lácteos, está pasando todo eso y por eso es alérgico y hay veces que hasta cortan la leche o dejan de amamantar, pero esa es una idea errónea, ¿no? Muchas veces se cree que por lo que consume la mamá está creando alergias. Hay que hacer muchos test y hay que hacer muchas investigaciones en si la postura está siendo adecuada, si está teniendo reflujo por cómo lo estás alimentando. O sea, hay que escarbarle, pero realmente yo creo que del 100% que están diagnosticados con alergia a la leche, a la proteína de vaca, yo creo que el 10% realmente son alérgicos. O sea, realmente están sobrediagnosticados. ¡Qué fuerte! Porque hay también estudios que hablan de, por ejemplo, que si tú te comieras carne de una vaca, ¿por qué tendría que darle alergia al bebé si en el músculo no habría que tener proteína de la leche? O sea, como que no hay relación. Entonces, son como ideas concebidas que existen a partir de las fórmulas, porque hay fórmula hidrolizada, sin lácteo, con lactosa, y realmente habría que estudiar si es alérgico a la lactosa o al azúcar de la lactosa o a la lactasa, o sea. A ver, hay las fórmulas en polvo que son como una sustitución. Una sustitución de la leche materna. ¿Tiene los compuestos que tiene la leche materna o solo tiene como los nutrientes que el bebé necesitaría para esa etapa de la vida? Te voy a contar cómo se crearon las fórmulas. Gracias. Hace muchos años se lactaba, todas lactaban, ¿no? Pero por X o Y no se podía, entonces tenían becerros y tenían mulas, ¿no? Entonces decían, pues a ver, ordéñala y dásela, ¿no? Entonces los bebés tomaban de cabras, de mulas y a veces de vaca, pero se daban cuenta que la de vaca les caía súper pesada. Okay. Pasó el tiempo y entonces por ahí de los 80s alguien dijo, vamos a crear algo que sustituya a la leche materna. ¿Por qué? No tengo ni idea, o sea, ¿por qué deberíamos de pensar eso? Pero bueno, lamentablemente se empezó a dar a los bebés sin hacer estudios, sin todo ahora lo que hay de todos los estudios que pasan, que se tiene que llevar a cabo en tantos número de personas, ver los efectos secundarios, en ese tiempo no se hizo, ¿no? Entonces se sacó y entonces se dieron cuenta que les caía muy pesado y hubo bebés que se murieron. Porque era tan pesada la leche de vaca que se deshidrataban. La leche de vaca tiene mucho sodio. Entonces nuestro cuerpo necesita mucha agua para poder sacarlo de nuestro cuerpo y los bebés se deshidrataban porque pues solo tomaban leche, ¿no? Entonces, ¿qué hizo una marca muy conocida aquí en México y en el mundo de leches? Dijo, ¿y si le ponemos como harina de leche y hacemos como ese rebaje y como esa sustitución? Y son las fórmulas que ahora conocemos. Yeah. Entonces, no es nada
comparado a la leche de una mamá. De hecho, la leche de vaca tiene más sodios, tiene menos grasas y tiene el triple de proteínas que realmente no se necesita. Imagínate, el hígado de un bebé recién nacido no puede con tanto. Por eso es que sale primero el calostro, porque no puedes con tanto y también tienes que ver cómo viene ese higadito, ese riñón, ese páncreas y ver qué tanto puede caber y cómo lo digiero. Entonces, si tú le metes una fórmula de sopetón, pues luego por eso hay bebés con reflujo, hay bebés con cólicos, hay bebés que se estreñen. Entonces, no, o sea, no hay... para que tú pudieras decir, esta leche se parece a otra leche, pues tendrás que sacarla de otra mamá. O sea, tendría que ser leche de mamá de leche de mamá. O sea, ¿tú en qué casos recomendarías la fórmula? En casos en donde la mamá realmente no pueda producir leche, en donde la producción de esta leche no esté siendo suficiente para su bebé y no esté completando la demanda nutricional de este bebé y tengamos un riesgo de nutrición, donde, por ejemplo, cuando son parejas de mujeres o parejas de hombres, donde no podemos tener como esta leche, ahí. Y justo mi siguiente pregunta era esa. ¿Se puede lactar sin haber estado embarazada? Sí. Se llama inducción de la lactancia y es algo hermoso e increíble. Cuéntamelo. Mira, es un proceso igual que del embarazo. Yo lo recomiendo que se haga a la par. Si tu pareja está embarazada, tú empieces con la inducción de la lactancia. ¿Eso puede ser sin importar el sexo o la mamá? O sea, ¿un hombre puede lactar? No, tienen que ser mujeres. Sí o sí, mujeres. Ahí habría que... Me voy a meter en un problema igual que tú. Si fue, por ejemplo, un hombre trans, pero no hizo nada en sus mamas, sería un problema hormonal así, como más largo, pero muy probablemente se podría. Claro. Pero habría que ver en qué proceso hormonal está y demás. Pero bueno, regresando a las dos mujeres, sí se puede. Tienes que hacer una inducción de la lactancia. Entre más tiempo puedas, muchísimo mejor. Y se hace primero empezar a hacer esta succión, estimulación. Se hace con la ingesta de alimentos galactógenos, que los galactógenos es producir leche, ¿no? Aguacate, nueces. Aguacate, algunas frutas. O sea, es preparar a tu cuerpo y decirle, vas a tener que producir leche. Y si vemos que vamos ahí medio cojos, que no estamos pudiendo producir, bueno, hay medicamentos que son hormonales que nos ayudan a... Ahora, suponiendo que ya hiciste todo ese proceso, a la primera que te succione o que te extraigas con un extractor no va a salir. O sea, lleva alrededor de entre 4 días hasta 3 semanas en que puedas producir leche. Pero tiene que ser un proceso, híjole, yo creo que es de demostración de amor absoluto. Porque pues son muchos meses de preparación. O sea, son muchos meses de preparación. No es como una mamá que está embarazada y que al final idealmente puede producir leche. Esta mamá va a tener que estar mucho más relajada, mucho más feliz, mucho más plena para que sus hormonas, que es la oxitocina, es la hormona del amor y del placer, pues sí pueda sacar leche. Wow que se puede. Pero sí se puede. Fíjate que a mí una vez, digo, no sé si tenga algo que ver con esto, en unos estudios de me dolían así horrible, los senos así horrible, pero no aguantaba ni el cinturón de seguridad, ni la ropa, horrible. Y resulta que yo tenía la prolactina alta por algunas razones y yo dije, ¿esto es lo que duele cuando se llenan de leche? ¿Tiene algo que ver? O sea, lo que sentí es algo similar a lo que se siente. Muy probablemente sí. La prolactina hace que se produzca la leche. La prolactina, imagínate que es el jefe de la fábrica y los lactocitos son los subordinados, ¿no? Entonces la prolactina le dice a los lactocitos, hay que hacer tanta leche, ¿no? Y la oxitocina es la llave que deja salir esa leche, ¿no? Entonces, sí duele, o sea, cuando se habla de la subida o la bajada de la leche, o sea, que cuando ya sientes que realmente tienes la leche, sí molesta, porque se ponen duros los pechos, puedes llegar a tener fiebre, que son los primeros 7 días, ¿no? O sea, cuando realmente ya tienes esta leche con la que vas a poder alimentar a tu bebé, sí molesta. Oye, ¿es cierto que cuando estás en ese proceso justo que se llenan, o sea, que se llenan las mamas, que estás en ese proceso, con oír
llorar a tu bebé o a un bebé empieza a salir. Sí. No. Sí, sí es cierto. Eso con que, por ejemplo, te esté rozando mucho la ropa en el pezón, estimulación. Cuando tienes relaciones sexuales que te excitas, pues generas oxitocina y puede salir también la leche. Cuando suena agua, o sea, que la regadera, pues ¿Qué? Sí. Wow. Sí. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué haces? Pues o sea, puedes extraer un poco para que pare, puedes apretar un poquito la mama para que no salga tanto, pero pues es algo que no se puede controlar mucho. O sea, pero sale cantidad de que te moja la ropa y así. Pues depende de si las tenías llenas y sí. ibas a dar en ese momento pecho, pero si no, son gotitas, o sea... Y fíjate que una vez yo hablaba con una amiga que estaba lactando y que estábamos trabajando y yo le decía, ¿qué haces, güey? ¿No? Y entonces ella me decía que se extraía la leche y luego la metía al refrigerador y que tenía una máquina que extraía y que manejaba la leche, como que movía la leche, entonces que la dejaba y alguna la congelaba. Y yo así, ¿qué? O sea, yo no sé si el queso se puede congelar, pues. Pero, o sea, me refiero a que se puede refrigerar, se puede congelar, después se puede sacar. ¿Cuánto es la caducidad de una leche materna? Mira, si tú te extraes y por cualquier cosa dices, la voy a guardar, voy a hacer un banco de leche, en la noche no me quiero desvelar, voy a ir a trabajar, X o Y razón, si tú decides que la vas a ocupar en ese día y tú la dejas afuera, dura 4 horas a temperatura ambiente, no en el rayo del sol, no al lado de la ventana, o sea, temperatura ambiente, 4 horas. ¿Y se echa a perder o pierde nada más nutrientes? No, se echa a perder. Okay. O sea, realmente se echa a perder. Y ahí es donde yo te diría, bueno, pues skincare, al baño, unas sales o algo por el estilo. ¿Un flan? No. Pero fíjate que sí puedes ¿Se puede hacer. cocinar? Sí, claro, pues es leche. Oh, wow. Yo hago hot cakes, yo hago paletas. ¿Qué? Sí, mi bebé ama. ¿Y saben igual los hot cakes? Sí. Sí, aquí en el estudio tenemos un catador de hot cakes, mi esposo. ¿Saben igual los hot cakes? Sí. Ok, sí, wow. no te das cuenta. O sea, realmente es leche. Ok. Pero bueno, volviendo al tema de cómo guardar la leche. La caducidad, sí. Si tú la vas a refrigerar y la quieres usar, la tienes que dejar al fondo del refri, no en las puertas, al fondo. Y esa te dura 24 horas. Ok. Tip, ponerle en la mamila, así la saqué, son 4 de la tarde, la metí, pues a las 4 de la tarde del otro día ya no sirve. Okay. O sea, 24 horas. Y si tú quieres hacer un banco de leche, que el banco de leche es tener leche para después, la tienes que meter ya sea en unas bolsas específicas para leche o en envases de vidrio que son específicos igual para la leche y la tienes que almacenar en el congelador, igual lo más atrás que se pueda. Si el congelador solo lo vas a usar para tu leche, te va a durar hasta 18 meses. Si el congelador lo vas a usar para el salmón, la carne, las alitas y todo lo que tengas ahí, te dura 1 año. Ahora, si el día que se te vaya la luz o se te descompone el refri, dile chau, adiós a la leche, porque pues igual que la comida, el queso, la leche se echa a perder, pero la leche igual. ¿Y tiene los mismos nutrientes? Sí, los mismos nutrientes, sí. ¿Qué se recomienda? Que tú le pongas la fecha y la hora, si era de día o de noche. Antes se creía que la melatonina, que es lo que nos ayuda a dormir mucho mejor, variaba si se la dabas la de la noche, si se la dabas en la mañana, se iba a estar dormido todo el día. Hoy en día ya se sabe que no, pero sí tienes que tener muy en cuenta la fecha para que uses de la más vieja a la más nueva. Ok. Ahora, no sé si es mito o realidad, de que hay diferencia entre personas que fueron lactadas o que fueron de fórmula. Ya sea que son desde más inteligentes hasta el sistema inmune mejor, hasta, así, poderes maravillosos. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Mira, vamos a empezar por los nutrientes. Es completamente diferente que tú te nutras de una leche que fue fabricada y que pues viene prefabricada a una leche que es hecha para ti, para tus necesidades. La leche tiene la capacidad de, ¿tienes diarrea, bebé? Ahí te va lo que necesitas para la diarrea. Hace mucho calor, entonces es más agua. Hace mucho frío, entonces va a estar a esta temperatura. O sea, se modifica a lo que el bebé necesita en ese instante. Wow. Ahora, ¿qué cambia cuando es un bebé de mamila y un bebé de seno?
cambia muchísimo. Algo con lo que yo trabajo todos los días es trabajar toda la cuestión ósea y de músculos. Cuando tú tomas de la mamila, trabajas con unos músculos, y cuando tomas del seno de mamá, trabajas con otros músculos. Entonces sí cambia muchísimo. Son niños que después la cuestión dental se nota, problemas de coordinación de lenguaje. O sea, no son muy marcados, tampoco es como que, tú eres de fórmula, se te nota, no. Pero sí se les nota a veces. Pero sí, por ejemplo, problemas intestinales, gástricos, bebés que se enferman mucho, pues generalmente son de fórmula. Ok. Ahora, el estrés y la salud mental de la persona que amamanta, me dijiste que afecta un montón. ¿Afecta en la producción de leche, en la calidad de leche o en la hora de amamantar al bebé? Pues yo creo que en todo. En todo, ok. En todo. Uno, volviendo a que la oxitocina es la que hace que salga la leche. Si tú estás estresada, estás deprimida, no tienes una red de apoyo, estás abrumada, pues no va a salir la leche, ¿no? Okay. Y entonces, por más que tú tengas pegado al bebé, no va a salir la leche, ¿no? Aunque sea la técnica adecuada, aunque sea lo que sea. Aunque tengas el mejor equipo, no va a salir. ¿Y qué se hace? Pues descansar, relajar, buscar técnicas para que realmente llegues a esa calma, ¿no? Hay desde tés de pasiflorina, lavanda, hasta citas con psicólogo, psiquiatra y una red de apoyo, y buscar que te relajes. Pero, y ahora, si vamos al contenido de la leche, pues también cambia, ¿no? Porque pues si tú no te estás nutriendo bien, no te estás hidratando bien, pues la leche no está nutriendo a tu bebé, ¿no? Entonces es vital, o sea, es vital que para que tengamos una lactancia de manera, pues no quiero decir ni buena ni mala, pero idónea, sí tengamos una tribu apoyándonos. Lo cual complica la cosa. Sí. Lo cual complica la cosa porque, pues, eso es un mundo ideal, en un mundo de... claro, Disney. Es el mundo Disney, es el mundo donde justo la madre puede estar en paz, tranquilidad, sin un jefe, sin estar atendiendo un puesto, sin estar trabajando mientras amamanta, sin estar en un transporte público cuando lo están juzgando por estar amamantando, mientras todo eso pasa. Y entonces hay un porcentaje de personas que tienen depresión postparto, por ejemplo, y es muy común. Y justamente en esta mentira con la que abriste tú este programa diciendo que nos han engañado un montón, también nos han engañado en esto que cuando tú tienes a un bebé, en ese momento te enamoras profundamente y hay un vínculo perfecto, y en ese momento va a llegar un rayo iluminador de sabiduría, vas a saber qué hacer. Pero también viene la depresión postparto cuando no sientes ese vínculo. Tú que tratas la lactancia, ¿es el vínculo mágico el instante en el que se amamanta? No. ¿Podemos hablar de eso? ¿Qué pasa? Nadie te habla de cómo carajos hacerlo. O sea, nadie, ¿no? Y lo que sabes es por la tía, la prima, la sobrina o una mujer que ya lactó. Y entonces traes aquí la presión social de yo lo hice y a mí me funcionó y yo. Entonces, imagínate, tienes a un ser que depende de ti. Ya te hayan abierto o no, te duele, estás cansada, estás fatigada. Y a eso súmale que te lo traen y llora y no se pega, empiezas a tener ansiedad. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Y la culpa, así una mochila gigante, el pipila se queda corto. O sea, la culpa que empiezas a sentir de, y yo lo debería estar alimentando, y yo debería de poder, y yo debería, y yo, es impresionante, es horrible. O sea, si tan solo nosotros pudiéramos explicarles cómo es que se lleva un proceso sano, idóneo de la lactancia, podríamos resolver demasiados problemas. La depresión yo creo que bajaría un porcentaje, no puedo decir que todo, pero sí bajaría un porcentaje porque es abrumador. ¿Qué pasa? Le estás queriendo dar, te dice la enfermera que no te sale la leche y entonces le das fórmula, ¿no? Y entonces a lo mejor tú en tu gasto no tenías planeado darle fórmula y llegas a casa y entonces dices, o con la fórmula o con el pecho, pero me está doliendo, pero ¿qué es esto? Y es horrible. O sea, es horrible. Claro. Y te lo venden como si fuera mágico y vas a ver a tu bebé y no. Claro. Ahora. No pasa. A ver, imaginemos, el idóneo es esto que nos platicas, que qué maravilla. Ahora, la realidad supongo que es muy diferente a lo idóneo. Si yo tengo depresión postparto
Y por eso no puedo amamantar, porque por el estrés, la depresión, todo eso que me está envolviendo, la culpa, porque ya estoy pariendo y ya soy mala madre porque no puedo amamantar. Todo eso que tienes ahí y no vas a poder amamantar. ¿Por qué? Todo eso. Sí, claro. Ahora, ¿cómo podemos tratar la culpa de no amamantar? Porque justamente la imagen que ha venido y que es real es que la leche materna es lo máximo que podemos darle a las crías. Pero ¿y si no puedo? Mira, yo lo hablaría desde que siempre que ves un comercial, piensa en un comercial de fórmula, te dicen los beneficios de la leche, no sé qué. Yo hablaría desde eso, ¿no? O sea, mira, el beneficio que vas a tener de la fórmula va a ser que te vas a poder turnar con quien tengas a tu bebé, quien te ayude a cuidarlo, vas a poder dormir mejor, no te preocupes, vas a poder tener medido cuánto realmente le vas a dar a tu bebé, hay diferentes fórmulas, vamos a encontrar la más idónea y explicarles a las mamás que no porque no amamanten son malas mamás. O sea, se viene, lo concebimos como el vínculo se hace desde el seno. No es cierto. O sea, porque entonces yo me pregunto, los niños que son adoptados y que tienen a una mamá que no salió de ellos y que no los amamantaron, ¿de dónde vino ese vínculo? Claro. O sea, vayan a terapia. Sí, ¿no? claro. Entonces, es un trabajo muy duro en el sentido de hacerles ver que no porque no estén lactando no son buenas madres. Yo les diría, entonces crea momentos de vínculo, ponte pecho a pecho. Si le vas a dar la mamila, pues a lo mejor entonces desnúdate de la parte superior y que él te sienta, que te huela, háblale. Lo puedes poner al pecho, no necesariamente si no vas a lactar, lo puedes poner al pecho y claro. Él puede succionar y entonces puedes hacer un vínculo, porque también tenemos muy entendido de si se pega es para comer. No, los bebés muchas veces succionan porque tienen frío, porque tienen calor, porque tienen dolor, porque se quieren echar un pedo, porque quieren hacer popó, o sea, sí. Por mil y un cosas. Entonces, explicarles que no son malas madres porque no está saliendo leche de ellas, sino pues tienes demasiados años para hacer la mamá que tú quieras ser, claro. Y el vínculo lo puedes trabajar. Ok. Ahora, los piercings, cirugías de mama, como que te quiten aumento, o que te pongan o lo que sea, y el pezón invertido. Ok. Esos 3 casos. Vamos primero con el pezón. El pezón invertido, solo el 10% de las mujeres en el mundo lo tiene. Ya me acordé. Solo el 10%. Entonces, volviendo al principio, no sale la leche solo del pezón, sale de la areola, ¿no? Hablábamos de todo. Entonces, no es un problema al 100%, pero habría que ver cada caso. Hay muchas técnicas. Antes había unos cacharritos que eran como unas jeringas y sacaban el pezón y era súper doloroso, lo siguen usando, pero no sirve de nada. Realmente hay muchos masajes para estimular el pezón, protuirlo y si sale... ¿Protuirlo? Sí, o sea, sacarlo, pues. En español, sacarlo. Estimularlo y sacarlo. Si se pone erecto, ya estás del otro lado, ¿no? Si no, pues buscar que sea una apertura amplia, que sí te agarre toda la areola. Y si no, pues puedes hacer lactancia diferida. Diferida es me saco la leche y te la doy en una mamila y listo, ¿no? Ahora, operaciones de senos. Yo siempre les diría, este es un tip. Si te vas a operar los senos y quieres ser mamá en un futuro, tómale foto a tus senos, guárdala, porque entonces cuando vayas a consulta, a mí me sirve mucho saber cómo eran antes. ¿Ah, qué? Porque muy probablemente tenías hipoplasia mamaria o tenías una forma de pezón o lo que sea, y eso me ayuda a mí a saber si vamos a tener un problema en este pecho, en el que yo estoy viendo ahorita. Oh, wow. ¿No? Habría que ver cómo fue la cirugía, si reconstruyeron el pezón, si no, habría que ver cada caso como de la operación, pero no necesariamente es un problema. Habría que estudiar cada caso. Y los piercings, pues no es un impedimento. Yo te diría que sí lo tienes que quitar mientras estés amamantando, porque si no es un objeto extraño para el bebé y está aprendiendo a succionar y se distraería su lengua y como que no sabría qué hacer. Ya que crezca... Ya, los bebés aprenden y con piercing o con 4 piercings no pasa nada. Ahora, regresando al tema, a la pregunta anterior, porque me acordé de la pregunta que te iba a hacer. Y es que, a ver, cargamos con esta culpa gigante y cargamos, me incluyo, yo jamás he sido madre, pero me refiero a esto de la depresión postparto y tener que amamantar y no sale y soy mala madre y tal.
Y es tan buena la leche materna, como se nos ha venido diciendo y como nos está diciendo, ¿por qué no existe un banco de leche materna en el sector salud donde las personas que no pueden amamantar o los bebés que no pueden ser amamantados por la razón que sea, puedan acudir a esa leche? Porque si ni la gente dona sangre, pero a ver, ¿tú crees que va a haber? O sea, mira, pero uno, a ver, no, es que en el IMSS, en el Seguro Social, en el sector salud, hay alumbramientos por mayor. Sí. Yo me acuerdo que en algún momento una de mis sobrinas estuvo hospitalizada al nacer y mi cuñada, que es la madre de esta sobrina, era como nodriza de otros bebés. O sea que daba a amamantar a otros bebés en este caso. Eso pasa. Las mamás ya están ahí, los bebés están en incubadoras, la leche está ahí. Mira, te voy a hablar de un caso que tengo súper fresco. Una paciente iba todo muy bien con su embarazo, terminó siendo cesárea de emergencia y nació en un hospital muy reconocido, gubernamental aquí en México, donde atienden a las mamás y a los bebés. Y yo le decía, vamos a empezar a hacer banco de leche porque le tienen que empezar a dar a tu bebé de tu leche. Y me decía, no, es que tienen que ver si con la fórmula le cae bien al estómago. Y yo, ¿pero de qué me estás hablando? Si tenemos calostro, ya habías extraído, llévalo. Mira, enséñales que está bien almacenado. No quisieron. Entonces, creo que el problema son las ideas concebidas que tiene la gente en el poder de esos bancos de leche, ¿no? El problema, por ejemplo, yo he querido donar y te dicen, sí, pero tienes que venir aquí y entonces te lo tienes que extraer con nuestro equipo y solo es en estos horarios. Y le digo, pero, o sea, la tengo en mi casa, te puedo traer 40 bolsas bien en una cajita y te la traigo. Entonces yo creo que las trabas que ponen tanto, pues dices... Es que me parece que solucionaría muchísimo problemas de muchísimas cosas, incluyendo salud. Y también te voy a decir que a mí me ha pasado en fiestas que uno de mis sobrinos está buscando a su mamá y su mamá anda en otro lado y yo, ay, pues te presto mi chichi, o sea, sí, no pasa nada. Y su mamá, no, es que va a querer la tuya. ¿Qué estás hablando? O sea, sí. No pasa nada, ¿no? Está el otro mito de, no, es que si tú le das de la otra y en un futuro se conocen, no se van a poder enamorar. O sea, son una de mitos del el compartir leche que digo, híjole, es que para mí es como, yo te lo juro, yo aquí si tú, Kikis, me dices, tengo gastritis, mira, yo mañana te traigo 4 bolsas de mi leche. No lo vas a creer, ¿sabes qué? Porque si yo ahorita tengo esta capacidad, ¿por qué no compartirla? Hay como algún... O sea, me refiero a que estas madres que no pueden... A lo mejor si pudieran amamantar... Más bien, si sus bebés pudieran tener leche materna, con solo el hecho de que sus bebés pudieran tener leche materna, ellas podrían amamantar. Porque quitarían el estrés de no estarlo logrando. Sí, claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que la leche no se puede vender, ¿no? Y entonces aquí en México, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, como, ay, pues yo conozco a Paquita que le sobra leche. Claro. Entonces, no hay una asociación o un consejo internacional ni mundial que proteja tanto a la leche materna. O sea, al verbo de lactar. Entonces, desde ahí viene el problema. Y viene el problema con que queremos solucionarlo, por ejemplo, poniendo lactarios. No, aquí está tu bello lactario, tu zona de lactancia, pero tú no te escondes para comer. ¿Yo por qué me tengo que esconder para darle de comer a mi hijo? Nunca he entendido ese tabú. O sea, nunca he entendido por qué tendríamos que ocultar, avergonzarnos. Es más, hasta taparte. Yo no juzgo. O sea, yo no juzgo. Sí, ¿no? Como te sientas mejor. Yo no juzgo. Pero si mi hijo quiere ahorita, bien, toma, come, ¿no? Sí. Listo, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero lamentablemente viene de la cultura. O sea, de la cultura de esta importancia y de que si yo no puedo, pues entonces para que no te deprimas, no te entre ansiedad de que no te está saliendo leche, pues ten leche donada. De hecho, el patrón para suplementar a un bebé es tu leche que tú sola te extraes y que tenías en el refri. Leche donada y ya después, fórmula. ¿Pero qué hacen los pediatras? ¿Qué hace la cultura? Fórmula. Claro. ¿No? Entonces viene el problema realmente desde la información. Claro.
Está fuertísimo. Hay muchísimas preguntas, pero aquí preguntamos todos, ¿ok? Pregunta la producción, pregunta el público, preguntan todos. Porque muchas de estas preguntas ya fueron contestadas. Por ejemplo, lo de los embarazos múltiples. Hay suficiente porque esa demanda, o sea, claro, el cuerpo demanda, ¿no? Y entonces, ¿te parece bien si preguntamos? Sí, claro. Si tú quieres preguntar, los domingos, Anita la Becaria sube un video preguntando los temas que vamos a grabar el miércoles. Así que, Anita la Becaria, dinos, ¿qué preguntan? Hola. Karen Yaricel dice, ¿qué tan cierto es que no quedas embarazada cuando tienes relaciones durante el periodo de lactancia? ¿Es cierto? Súper peligroso, ¿eh? Aguas. Sí es muy cierto que cuando estás lactando no tienes tu periodo. ¿A poco? Sí, porque las hormonas, lo que te decía, o sea, estás en una inhibición y en algo súper límbico. Pero no necesariamente es un método anticonceptivo seguro. No, pero espérate, si yo estoy lactando un año, ¿no menstruo ese año? No. Puedes tener tu menstruación, pero muy seguramente todo el periodo que tú lactes no vas a tener menstruación. Ah, no sabía. Bueno, ¿y luego? Y esto es porque el cuerpo es tan sabio que dice, yo estoy alimentando a un ser, no puedo tener otro ser, no tengo espacio como para otro ser. Entonces, sí te puedes embarazar. O sea, ojo, aguas, sí, claro, no porque hay hermanos que se llevan menos de tiempo que dejaron de amamantar. Pues. Sí, claro, sí, no. Ok. Cintia Briseño dice, ¿cómo sería una buena campaña para la libertad de amamantar donde se necesite sin ofender? ¿Por qué ofende la pregunta? No, más bien... Yo creo que, perdón, voy a decir mi opinión aquí, yo creo que el problema es la sexualización del cuerpo de la mujer en todo ámbito. Exacto. No importa qué edad tenga esa mujer, no importa qué esté haciendo esa mujer, no importa nada, se le va a sexualizar. Y ese es el grave problema gigante del que no estamos hablando. Pero ahora sí, dime qué opinas tú. Yo creo que le darían menos espacios a las marcas de fórmula, a todo lo que tiene que ver con una alimentación buena en el bebé, y hablaría de la información, o sea, desde sexto de primaria, hablar de este es tu pezón, esta es tu areola, así se agarra, y hablar de la lactancia en general, no excluir a los niños, niñas, a todes, o sea, sí. La información para todos, y que sea libre, que sea gratuita, que sea fácil, que se pueda adquirir. Entonces, una idónea sería mostrar las diferentes lactancias, ¿no? O sea, yo con mi hijo grande y ya dientes y no pasa nada, con mi bebé en terapia intensiva, con una lactancia con un biberón, con una mamá deprimida, con un papá, o sea, mostrar la realidad de lo que es la lactancia y que nada es malo, ni lo estás haciendo mal, ni lo vas a hacer mal, y que brindáramos información. Oye, ¿no hay simuladores de senos? O sea, me refiero como algo que yo me puedo poner tipo globo, silicón, no sé, para simular que es el seno y que se llene de aire de leche. Estoy inventando un producto. Pero, o sea, me refiero a que se llene para que la succión, eso que decías de la mandíbula, que... No, termina siendo... Justo por eso traía... A ver, dime para qué lo traías. Mira, una de las preguntas en consulta es mucho como, ¿qué mamila es la mejor? Porque hay en forma de seno, ya hay donde tú te metes y dices, mi seno mide tanto, tiene este color, tiene esta puntita. Me ganaron la idea, ¿estás diciendo? Sí, wow. Lamentablemente. Qué Pero raro. no es lo ideal. Ok. Lo ideal es que sea lo más cónico que se pueda, porque el pecho es cónico. Entonces, cuando tú vayas a comprar una mamila, si tú le vas a dar una mamila a tu bebé, tienes que hacer esta prueba. Pones tus deditos, vas hacia el chupón y no se debe de casi escapar nada, o sea, entre mis dedos. Suponiendo que hasta acá está el chupón, pues esta no es la ideal, ¿no? Esa es la ideal. Ok. No irnos por marcas, no. Buscar la que le va a ayudar más a este movimiento bucal y de la lengua, eso sería lo idóneo. Pero, pues... Oye, bebés con paladar hendido, ¿hendido se dice? Sí, paladar hendido se pueden... Sí, tanto eso como frenillos cortos tienen muchas limitaciones. Hay asegúnes, por ejemplo, cuando estás lactando, si tiene el orificio, lo tapas para que no se le escape y haga un buen vacío, pero sí se puede. Lauriox Rox dice, ¿los bebés tienen alguna meta de consumo diaria? O sea, ¿deben de consumir 1 litro por día o algo así? ¿Cómo sabes cuánto ha tomado y si lo que salió fue suficiente? Órale, muchas preguntas. Sí. Aquí tenemos muchas preguntas al respecto. Mira, lo primero es que si tú quieres saber cuánto estás produciendo, yo, Andrea, cuánto produzco,
en la mañana lo primero que tendré que hacer sería extraerme para medir cuánta leche realmente tengo. Y es un estimado, ¿no? De ahí yo tendría que ver cuánto pesa mi bebé, qué edad tiene, para poder saber cuántas onzas necesita, ¿no? Ahora, los estómagos van creciendo. No porque tu estómago sea de este tamaño, puedes meterle en cada toma esa cantidad de leche. ¿Qué pasa? Muchos bebés tienen reflujo o sacan la leche o vomitan la leche porque barril sin fondo, les meten todo lo que podría caber en ese estómago en una sola toma. Entonces sí tiene que ser individualizado, tienes que ver con qué se está alimentando, qué edad tiene, qué peso tiene, pero ya hay tablas súper estandarizadas y para bebés mexicanos. Entonces... Y supongo que saber cómo, si ya estás, que ya se quita el bebé. Sí, mira. Si le vas a dar con mamila, le tienes que, sentado. Este típico de acostado y así, no. Es como si te acostara yo y te fondeara la botella y te va a seguir entrando, ¿no? Entonces tiene que estar sentado, así, sentadito. ¿Sin importar la edad del bebé? Sí, no. Y en el bigote pones la mamila y si él quiere, va a abrir. Y entonces si abre, entra toda la mamila y cuentas de 3 a 5 succiones y que degluta, ¿no? Que trague. Sacas. ¿Quieres otra vez? Te pregunto en tu bigote, abres y te doy. Y así las veces que él quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que quiere? Porque entonces va a estar abriendo. Es como si yo te traigo tu comida favorita y me dices, no, es que estoy llena. No quieres realmente. Sí. Pero si de verdad quieres, vas a decir, ay, sí, dame. Claro. Lo mismo pasa con los bebés. En el pecho, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, si el bebé está succionando y está deglutiendo, está comiendo, ¿no? Pero si no está deglutiendo, ya no quiere comer. Claro. Ya se llenó, ya no le des más. Buenísimo. Los días de Carolina dice, sobre los pezones que salen en otros lados, por ejemplo, en la axila, ¿también puede salir leche? Sí puede salir leche, pero no puedes, no necesariamente puedes amamantar de ahí. O sea, hay que entender que la mama viene desde la axila, ¿no? Todo esto es glándula. Entonces, también podrías tener ahí un pezón o hay pezones en la espalda y demás, pero no necesariamente de ahí sale leche. De donde sí te puede salir leche es de la axila, ¿no? Porque es una glándula. ¡Qué loco! ¿Y por qué los hombres no pueden amamantar entonces? Por las hormonas, porque no están... Si a una persona... ¿Le diéramos esas hormonas? No. Tampoco. No. Entonces no es por las hormonas. O sea, la anatomía no es la misma, o sea, no tenemos las mismas glándulas, no tenemos el mismo desarrollo anatómico, ni hormonal, ni en la hipófisis, o sea, no. No. Ok. Nomatrona Pistolas y Ana Julia Yeye preguntan que si tienes los pezones perforados, la leche sale como regadera. Sí y no. Dependería de cómo está perforado y hace cuánto fue perforado, si lo retiraste y se cicatrizó y demás. Pero el reflejo de eyección que sale puede salir en manguera sin que lo tengas perforado. O sea, Yo más bien hacer todo de los piercings pensé en la leche que se queda atorada ahí. Sí, no es salubre. O sea, se echa a perder. Si tú lo piensas como en sanidad, no es lo mejor, sobre todo porque se podría infectar. De hecho, se recomienda que sí los retires y ya que acabes tu lactancia, pues si te los quieres volver a poner, te los pongas. ¿Hay más? Sí. Sí. Amber94 Andina dice, ¿inducir la lactancia puede generar problemas de salud? No, ninguno. Malogasa72, ¿cuáles son los mitos sobre alimentos que hacen que una mujer produzca más leche? La cerveza, La leche. hay tés. ¿Hay algo que sí sirva? Sí, hay un té, es una marca gringa, que si tú le pones té para mamá y lactancia, sí funciona. Hay un medicamento homeopático que es de raíces y ya sabes, diente de tiburón y cosas así, y sí funciona bastante. Yo lo uso en consulta. Sirve mucho el agua de coco, estar bien hidratada y lo que te decía, alimentos galactógenos, que es por ejemplo el aguacate, las nueces, los frutos secos, las frutas ricas en vitamina D, vitamina C. Sí. Y ahora la producción tenemos aquí en la voz más conocida de este programa, Dianita.
¿Qué consecuencias tiene la aceptación o rechazo social de la lactancia en público en las tasas de amamantamiento y el vínculo entre madre e hijo? ¿Sí bajará por el tabú? Sí, sí baja mucho. Imagínate, hay registros que de los 50 a los 80, más del 70% de los bebés no fueron amamantados por cuestiones culturales, de gobierno y demás, ¿no? Hoy en día, pues se ha hablado un poco más, se ha protegido la lactancia, pero sí cambia muchísimo, ¿no? O sea, el problema de, ay, me van a ver, ¿no? O, no, tápate, o sí es un problema. O sea, muchas sí dejan de lactar y cuando regresan a trabajar, muchas dejan de lactar, ¿no? Porque no tienen un espacio, o sea, terminan en el baño extrayéndose, pero ¿y entonces dónde guardan la leche? Y si se llevan una lonchera no es lo mejor para almacenarla, entonces yo creo que el apoyo que le damos a la mujer en lactancia es muy mínimo y sí termina habiendo, pues, deserción, por así decirlo. ¿Y es cierto que las mujeres que amamantan tienden a bajar de peso? Sí. ¿Sí? Sí, porque o sea, es ¿tienden grasa. a bajar el peso? ¿Tienden a bajar de peso lo que subieron en el embarazo? Más. O sea, cuando nace tu bebé, pierdes el peso del bebé, el líquido amniótico, la placenta y un poco de sangre, ¿no? Pero cuando tú estás produciendo la leche, necesita de tu grasa. Entonces, por 1 litro de leche que tú hagas, son 500 gramos de grasa. Ahora, Andrea, ¿hay algo que no te hayamos preguntado o que no hayamos dicho de la lactancia que te parece súper importante de saber? Pues me gustaría recalcar muchísimo el hecho de que no duele. El hecho de que si tu bebé tú ves que le está costando trabajo, a ti te está costando trabajo, la lactancia es tuya, ¿no? Necesitas mucha paciencia, fe y calma en el proceso, pero sobre todo acercarte a un profesional. Hoy en día ya hay muchísimo de todo y todos nos creemos profesionales, pero asegurarte que esa persona está capacitada y que muchos problemas en la lactancia no necesariamente tienen que ver contigo, pueden ser de tu bebé, puede ser que sea un frenillo corto, puede ser que tenga un trastorno de motor del ATM de la motriz, oromotriz. Exacto. De la mandíbula. Muchas veces cuando nacen por parto vaginal, la cabecita se deforma y entonces eso hace que se tensione toda la musculatura. Entonces, no necesariamente está en ti. O sea, yo creo que estaría 50-50, o sea, la mitad y la mitad, entre que sea un tema de tu bebé y que él no esté pudiendo, o que seas tú. O el entorno. Sí, claro. ¿No? Que es un montón también. Andrea, muchísimas gracias por gracias venir a tener respuestas. Y es un tema que podríamos estar hablando horas. Y es importante que se hable, y es importante que se vea, y es importante quitarle el estigma, porque esto es de todo después. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye. Oigan, personas, muchas gracias por echarse el episodio anterior. Y ahora sí, hablemos de Reiki. ¿Qué es? ¿De qué se puede sanar? ¿No puede sanar? ¿Hay un sistema nervioso energético? ¿De dónde sale esa energía? ¿Qué sí hace? ¿A quién no se le puede dar? ¿A quién sí? ¿A cosas, objetos, animales? Todo eso. Lunes, desde las 6 de la mañana.